viene de Dios. Amén. La autoridad que viene de Dios. Vamos a leer Mateo capítulo 10, del 1 al 10. La autoridad que viene de Dios. Aleluya. Gloria a su nombre. Amén. Fíjense cómo dice este tema, hermanos. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Amén. ¿A quiénes les dio autoridad, hermanos? No a todo mundo, ¿verdad? ¿Solamente a quién les dio autoridad? A sus discípulos. Los discípulos de Cristo tienen autoridad. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Amén, gloria a Dios. Los discípulos de Jesús son los que siguen a Jesús. Amén. A donde quiera que va. Los discípulos de Jesús son los que siempre están en su presencia. Y tienen autoridad, tienen poder de Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Muchas personas, cuando se dejan de congregar, cuando dejan de estar en la presencia de Dios, hermanos, siguen creyendo ellos que tienen autoridad de parte de Dios, que pueden seguir ejerciendo como siervos de Dios. Pero eso no es verdad, hermanos. Cuando el hijo pródigo salió de la casa del padre, él perdió la autoridad. Cuando él salió de la casa del padre, ensució sus vestiduras. Cuando reconoció que él estaba equivocado y se arrepintió, dice que volvió en sí, dice que regresó a la casa del padre. Y en la casa del padre se le fue dada otra vez el anillo. ¿Qué quiere decir? Que estando en la presencia de Dios, hermanos, estando en la casa de Dios, nosotros ¿qué tenemos? Autoridad. Dios nos da autoridad, Dios nos da poder, hermanos. Amén. Quiero que ustedes se den cuenta de esto muy importante. Pero los discípulos de nuestro Señor Jesucristo tenían autoridad, hermanos. Ustedes vieron que en algún momento dice la Escritura que los discípulos le volvieron a pedir a Jesús que orara por ellos. Señor, ora por mí. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque tenían autoridad, hermanos. Amén. Cuando nosotros estamos en la casa del Padre, hermanos, hay autoridad de parte de Dios. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Por eso es muy importante, hermanos. Esto no es para todos, hermanos. Cuando nosotros somos constantes en las cosas de Dios, hermanos. Amén. Cuando nosotros tenemos temor de Dios, estamos en su presencia, hermanos, nosotros vamos a utilizar esa autoridad en donde quiera que vayamos. Amén. Vamos a clamar a Dios y Él nos va a responder. ¿Por qué? Porque somos sujetos a autoridad. Porque ninguno puede ser autoridad si no está sujeto a la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque esa autoridad que Dios nos ha dado no proviene de nosotros mismos, proviene de Dios. Y a través de la Escritura vamos a entender todo este mensaje que se va a hablar el día de hoy. Amén. Entonces desde aquí entendemos que Dios le dio autoridad ¿a quién? A sus discípulos. Amén. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Entonces tenemos esa autoridad de parte de Dios. Y esa autoridad de parte de Dios es para utilizarla, hermanos.
Amén. A veces pensamos, por ejemplo, cuando se trata de que vamos a predicar la palabra de Dios, ¿pero qué les voy a decir? Pues lo que has aprendido, hermano. Si no hemos aprendido nada, pues no vamos a enseñar nada. Pero si hemos aprendido lo que hemos aprendido, vamos a enseñar. Amén. Dice aquí la palabra de Dios. Dice, para que entonces llamando a sus discípulos, a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por su sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén, los que se alejan de Dios. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Amén. ¿Lo recibimos? ¿Cómo lo recibimos? De gracia. Gratis. Entonces, ¿cómo tenemos que darlo? Gratis. Gratis. Vamos a ir a predicar la palabra, vamos a ir a orar por la gente sin esperar recibir nada a cambio. Nada a cambio. Amén. Eso no quiere decir que si te ofrecen algo no lo recibas. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario. No os proveáis de oro. ¿Qué quiere decir? Ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder de proveernos las cosas, hermanos. Ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Qué quiere decir? Que Dios tiene el poder para darte lo necesario, lo que tú necesitas para cuando salgas a hacer la obra. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Porque Dios es dueño del oro y de la plata, como dice su palabra. Amén. Y nosotros, como discípulos de Cristo, hermanos, nosotros también vamos a padecer juntamente con Cristo, como Él también fue afligido, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque este camino no es fácil. Este camino no es fácil. También vamos a ser afligidos, porque no solamente es el poder de Dios, sino que también tenemos que sufrir las mismas aflicciones que Él sufrió y todos sus siervos. Y tenemos que soportarlas, hermanos. Amén. Porque muchas de las veces cuando vienen las aflicciones o las persecuciones, como dice la palabra de Dios, muchos ya no quieren. Muchos ya quieren desistir, y no, hermanos, hay que soportarlo todo por causa de Cristo, sabiendo que nuestra estancia en este mundo es pasajera, es instantánea, hermanos. No nos vamos a quedar aquí para siempre. Solamente venimos de paso, como dice la palabra de Dios. Extranjeros y peregrinos somos en este mundo, hermanos. Amén. Debemos de pelear por las cosas que son para la eternidad. Porque todas las cosas que están aquí en la tierra, hermanos, van a desaparecer. Como dice su palabra, nada hemos traído y sin duda nada vamos a poder sacar de este lugar. Amén. Vamos a leer Mateo capítulo 26, versículo 26 al 28.
Amén. Gloria a Dios. Fíjense cómo dice. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Amén. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y nosotros todos como discípulos de Cristo, hermanos, en esta hora estamos participando de ese mismo pan, Amén. de ese mismo vino, hermanos. Amén. Amén. Y este vino y este pan fue partido por nuestro Señor Jesucristo, porque para que esta palabra llegara a nuestras vidas, hermano, tuvo que derramarse muchísima sangre, hermanos. ¿Cuántos le dan la gloria? Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que Él está expresando, aparte de todo, hermanos, es lo que Él tuvo que sufrir para que nosotros comiéramos este pan de vida eterna, hermanos. Amén. Porque dice la palabra de Dios que su cuerpo era entregado por todos nosotros. Amén. Y nosotros somos participantes de esa misma comida y de esa misma bebida. Como dice, del pan podemos comer, y de la misma bebida que Él tomó, nosotros también podemos beber. Amén. Y espiritualmente, hermanos, cuando nosotros somos maltratados, también estamos padeciendo lo mismo, mostrando al Señor, hermanos, que estamos en el lugar correcto. Amén. Amén. Vamos a leer Hebreos capítulo 3 del 1 al 8. Hebreos capítulo 3 del 1 al 8. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Amén. Todos los que somos discípulos de Cristo, hermanos, hemos adquirido ¿una qué? Profesión. Una profesión, hermanos. Nuestra profesión es ser discípulos de Cristo. Hacer lo mismo que nuestro Señor Jesucristo hizo, hermanos. Amén. Nosotros tenemos el poder para orar por la gente que está allá afuera. Cuando una persona está enferma, hermanos, tú tienes que orar, hermano. El poder de Dios se va a manifestar en tu vida, porque la palabra de Dios es verdadera. Amén. Y todo eso Dios nos lo ha dado para que nosotros traigamos a todo aquel que está perdido a su presencia, hermanos. Amén. A su presencia. Por eso nosotros cuando oremos, Dios se va a manifestar. Dios se va a glorificar. Dice aquí. Dice: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó. Y así nosotros, la Biblia dice: sed imitadores de Cristo, sed imitadores de mí, como dijo también el apóstol Pablo: sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Amén. Y nosotros debemos de imitar. Y dice la palabra de Dios que Él era fiel ¿a quién? A quien lo constituyó. Y así nosotros debemos de ser fieles a quien nos constituyó a nosotros. Amén. Es un ejemplo, hermanos. Dice: el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa
de Dios. Así nosotros debemos de ser fieles al lugar donde Dios nos puso. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Entonces, Moisés, dice la palabra de Dios, que él era ¿qué? Él era fiel. Él era fiel. Y ustedes se dan cuenta cómo el poder de Dios se manifestaba a través de la vida de Moisés. ¿Y por qué se manifestaba de tal manera ese poder en la vida de Moisés? ¿Por qué era qué? Porque era fiel a la casa de Dios. Amén. Él era fiel a Dios. Cuando él descendió y encontró a los israelitas, ellos ya estaban haciendo otras cosas, pero él era fiel. A pesar de todas las cosas que veía, oía, todo lo que le decían, él permanecía fiel, hermanos, fiel delante de Dios. Y el poder de Dios se movía en su vida. Así, si nosotros somos fieles al Señor, hermanos, cuando nosotros clamemos, no vamos a tener necesidad de hablarle, pastor, venga. No, porque hay poder de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos son discípulos de Cristo? Amén. Gloria a Dios. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén. Si nos mantenemos firmes. Amén. Porque dice la palabra de Dios que cuando un espíritu sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, pero como no lo haya, dice, volveré a mi casa de donde he salido. Y luego trae otros 7 peores. Y cuando regresa la halla barrida, escombrada y vacía. Cuando nosotros somos constantes en las cosas de Dios, nuestra casa está llena de Dios. No hay lugar para nada más. Amén. Gloria a Dios. Y también el poder de Dios se mueve en nosotros. Por eso es importante estar llenando nuestra casa de la presencia de Dios, como dijo Pablo a Timoteo, aviva el fuego que hay en ti. Amén. ¿Y dónde es donde descendía el fuego de Dios? En medio de las 12 tribus de Israel, hermanos. Amén. Así nosotros, hermano, en medio de nosotros desciende el fuego de Dios cuando estamos juntos como un solo pueblo, hermanos. Amén. Amén. Tenemos que estar avivando, llenándonos de la presencia de Dios para poder también ejercer el poder y la autoridad que viene de nuestro Dios. Amén. Por eso la Biblia dice, ya no sean niños fluctuantes. No, hermanos. No. Debemos de ser constantes en las cosas del Señor. Amén. Como dice la palabra de Dios también, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Entonces dice, no endurezcas tu corazón. Amén. Amén. No, hermanos, tenemos que estar llenándonos de la presencia de nuestro Dios para tener ese poder, esa autoridad que viene de parte de Dios, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer 1 de Pedro 4 del 12 al 13.
Amén. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. Si padecemos por causa de Cristo, la palabra de Dios dice que somos bienaventurados. Amén. Si somos perseguidos, hermano, es porque estamos haciendo las cosas bien, hermano. Porque cuando hacemos las cosas bien y no pasa nada, hermano, muchas de las veces no es así, hermanos. ¿Por qué? Porque le estamos haciendo guerra al enemigo. Y cuando le hacemos guerra al enemigo, también el enemigo nos va a hacer guerra a nosotros, hermanos. Amén. Nosotros no debemos de sorprendernos de nada de lo que venga a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos discípulos de Cristo. Así como los apóstoles fueron perseguidos, hermanos, también nosotros vamos a sufrir persecución, hermanos. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Amén. Vamos a leer Primera de Pedro 2:9. Amén. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Nosotros para eso fuimos llamados, hermanos, para anunciar la palabra de Dios, con poder, con autoridad de parte de nuestro Dios. Amén. Dice el apóstol Pablo, porque hay de mí si no anunciare el evangelio. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué dice que hay de mí si no anunciare yo el evangelio? Vamos a leer lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 17. Santiago 4:17. Amén. Amén. Fíjense cómo dice. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, hermanos. Amén. Es como cuando una persona, imagínense que una persona está enferma y le da un ataque o necesita un doctor urgentemente ahí. Y una de las personas que está ahí pasando es un doctor. Aún hasta es un delito, hermanos, no atenderlo. Imagínense cuánto más para nosotros, hermanos, como hijos de Dios. La Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es como cuando la palabra de Dios dice que el que lo niegue, también Dios lo va a negar. Mas al que lo declare, Dios también, ¿qué va a hacer con él? Cuando nosotros hablamos
la palabra de Dios, hermanos, cuando nosotros lo decimos, Dios no se avergüenza de llamarnos hijos de Él, hermanos. Si nosotros lo negáremos, dice la palabra de Dios, que Él también nos va a negar a nosotros. Pero si nosotros confesamos a Dios, hermano, Él nos va a confesar a nosotros también. Y no solamente dice que nos va a confesar también delante de sus ángeles. ¿Por qué dice que nos confiesa delante de sus ángeles? ¿Cuántos saben? Cuando nosotros confesamos a Dios, Él nos confiesa delante de sus ángeles. Porque la Biblia dice que los ángeles son consiervos de nosotros, hermanos. ¿Qué quiere decir? Que ellos también están para nuestro servicio, hermanos. Amén. Cuando nosotros hacemos todas las cosas bien, todas las cosas fluyen. Pero si nosotros no hacemos las cosas bien, por eso la bendición muchas de las veces no llega a nuestras vidas. Amén. Amén. Por eso la palabra de Dios dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Porque nosotros lo sabemos, hermanos. Amén. Cuando una persona necesita ayuda y tú no la brindas, hermano, eso es pecado. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros hay poder y hay autoridad de parte de Dios, hermanos. Amén. Para cualquier cosa, hermanos, una persona que esté enferma, que tenga un espíritu inmundo, tú vas a orar por él y tú tienes que creer que Dios te ha dado autoridad. Por eso es que este tema es muy importante en nuestras vidas el día de hoy, para que sepamos que todos nosotros tenemos poder y autoridad de parte de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas personas háblale al pastor, háblale al hermano. No, hermano, ya cuando vemos que no se puede, hermano, ahora sí, vamos a hablarle al hermano. ¿Qué está pasando? Amén. Pero nosotros tenemos el poder y la autoridad. Nosotros podemos orar, porque Dios nos ha dado ese poder y esa autoridad. Aleluya. Vamos a leer Mateo capítulo 7, del versículo 21 al 29. Gloria a Dios. Mateo capítulo 7 del 21 al 29. Gloria a Dios. Amén. Fíjense cómo dice, hermanos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Si ustedes se dan cuenta,
la palabra de Dios dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Entonces, Él les estaba hablando de lo importante que es, ¿qué? Obedecer la palabra de Dios. Amén. Amén. Esa es la parte más importante de todos, obedecer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que si nosotros obedecemos su palabra, venga lo que venga, hermanos, nosotros vamos a estar firmes, hermanos. ¿Sí? Cuando la gente pone su fe sobre la arena, sobre el hombre, sobre sus pensamientos, sobre lo que él cree o piensa, viene a caer, hermanos. ¿Sí? Es como hay personas que llegan a la congregación, dicen, no es que yo creo que esto es así, no es que yo creo que está mal, yo creo que está equivocado. Y esa es la primera gente que cuando vemos, ya están en el mundo otra vez, ya están afuera. ¿Por qué están? ¿Por qué se regresan para atrás? Porque no pusieron como fundamento a Cristo. Porque para poder tener poder y autoridad que provengan de Dios, necesitamos obedecer a Dios. Amén. Cada uno, por eso la palabra de Dios dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Hay otro proverbio que dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es un camino de muerte. ¿Sí? Muchas de las veces cuando nosotros no ponemos como fundamento la palabra de Dios, hermano, por eso no hay un respaldo de parte de Dios. Por eso muchas de las veces cuando digamos algo, no va a ser acertado. El apóstol Pablo decía, yo ya no doy golpes al aire. Amén. ¿Por qué ya no daba golpes al aire? ¿Cuándo él daba golpes al aire? Cuando él no seguía a Cristo, cuando él no obedecía a Cristo. Pero cuando él empezó a obedecer a Cristo, hermanos, ahí es cuando uno deja de dar golpes al aire. Cuando empezamos a obedecer la palabra de Dios. Amén. Es como Eliseo, cuando él andaba con Elías, él le obedecía. Pero cuando le dijo Elías, vete, dice. No, dice, de cierto vive Jehová, que no te dejaré. Y como no lo dejó, le dijo, pide lo que quieras, que te será dado. Y Eliseo le pidió la doble porción de su espíritu. Dice, si me ves cuando yo me vaya, se te será dado. ¿Y qué tenía que hacer Eliseo para verlo cuando se fuera? Todavía estar más atento, hermano. Amén. Por eso la palabra de Dios dice, se complace Jehová tanto en las víctimas, en los holocaustos, como en prestar atención. El prestar atención es mejor que la grosura de los carneros, dice la palabra de Dios. Si nosotros queremos recibir esa autoridad de parte de Dios, hermano, nosotros debemos de prestar atención a lo que Dios dice a través de su palabra, hermanos. Y nosotros todos vamos a vencer, todos vamos a tener las bendiciones que Dios nos habla a través de su palabra, hermanos. Amén. Pero si nosotros no ponemos atención a la palabra de Dios, hermano, es como poner nuestra casa sobre la arena. Y va a venir cualquier cosa y se va a mover. Amén. Es como dice la palabra de Dios, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Y qué va a pasar? Un día está, un día no está, un día lo golpea una cosa, otro día lo tira otra cosa. Pero los que estamos en la presencia de Dios constantemente, hermano, ninguna circunstancia nos va a tirar. Ninguna circunstancia nos va a mover de la presencia de Dios, hermanos. Amén. Nosotros debemos de afirmarnos
cada día más para poder tener autoridad que venga de parte de nuestro Dios, hermanos. Amén. Amén, gloria a Dios. De parte de nuestro Dios, porque si nosotros obedecemos a nuestro Dios, es como cuando Dios creó al hombre, como les mencionaba la otra vez. Dios le dio autoridad al hombre sobre todas las bestias, hermano, del campo, dice la palabra de Dios. Cuando el hombre, antes de ser echado del huerto del Edén, él tenía autoridad. ¿Cómo se veía esa autoridad? Estaba hablando la mujer con una serpiente y no le hacía nada. No le mordía, hermano. ¿Por qué? Porque sabía que había una autoridad que venía de parte de Dios. Como hablamos también acerca de Daniel cuando estaba en el foso de los leones. Dios mandó a su ángel, dice, que cerrase la boca de los leones para que no les hiciese daño. Esa es la autoridad que viene de parte de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros, los que creamos en Él, vamos a hacer mayores obras que las que Él hizo. Pero tenemos que creerlo, hermanos. Tenemos que creerlo y más que nada sujetarnos a Él. Amén. Sujetarnos a Él. Si nosotros nos sujetamos y somos obedientes a Él, hermanos, nosotros vamos a pedir todo lo que queramos y Él nos lo va a conceder. Él nos lo va a dar, hermanos. ¿Por qué? Porque dice que hacemos su voluntad. Hacemos las cosas que son agradables a Él. Y no solamente porque hacemos las cosas que son agradables a Él, sino también porque pedimos conforme a su voluntad. Amén. Si nosotros debemos de estar leyendo constantemente la palabra de Dios para saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hay veces que llegamos a pedir y pedimos y pedimos y Dios no nos lo da. ¿Por qué no nos lo da? Porque no es su voluntad. Muchas de las veces la gente está orando mucho, pero no conoce la voluntad de Dios. Cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, hermano, pedimos conforme a su voluntad y Él nos lo va a conceder. ¿Cuántos lo creen? Amén, gloria a Dios. Tenemos un Dios poderoso, hermanos. Aleluya. Vamos a leer Mateo 23 del 2 al 3. Aleluya. Amén. Dice aquí: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y no hacen. Amén. Dicen y no hacen. Dice la palabra de Dios cuando en los últimos versículos que leímos, dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cómo es quien tiene autoridad? Los que obedecen. Dice que él les enseñaba como quien obedece, hermanos, y no como los escribas. ¿Por qué? Como dice, ¿cómo eran los escribas?
En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. Porque dicen y no hacen. Amén. Entonces, por eso no tenían poder, por eso no tenían autoridad de parte de Dios, porque no obedecían, ¿qué? A Dios, hermanos. Quiero leerles una parte. Vamos a leer Libro de los Hechos 19. Hechos 19 del 11 al 18. Amén. Amén. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 judíos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Amén. ¿Ven qué dice la palabra de Dios? Dice, el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré. Amén. Y cuando Dios dice que nos confiesa delante de Dios, delante de los ángeles, y delante, aún dice la palabra de Dios, que los espíritus inmundos sabían quién era Pablo. Cuando nosotros, hermanos, confesamos la palabra de Dios, hermanos, Dios nos confiesa delante de todos. Aún los demonios saben nuestro nombre. Imagínense. Porque ese es el poder, esa es la autoridad que viene de parte de Dios. Amén. Aún los espíritus inmundos saben quiénes somos nosotros. Dice aquí, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Dice, ni el espíritu los conocía, ni el demonio. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los habitantes en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Pablo estaba sujeto a Cristo, hermanos. Amén. Él era obediente a la palabra de Dios. Por eso en él se manifestaba este poder de Dios. Pero los otros no estaban sujetos a Cristo. Querían utilizar el poder de Cristo
pero no había autoridad de parte de Dios porque no estaban sujetos a Cristo. Muchas de las veces mucha gente no lo sabe, mucha gente que tiene ignorancia de la palabra de Dios, quieren orar por la gente enferma, por la gente que está mal, pero cuando la gente no está sujeta, en vez de que hagan algún bien, al contrario, viene el mismo espíritu y les hace estragos en su vida. ¿Por qué? Porque debe de tener una autoridad que viene de parte de ¿quién? De Dios, hermanos. Cuando nosotros estamos sujetos a Dios, hermanos, nosotros vamos a orar y ese espíritu se va a ir, va a salir y no va a poder contra ti, hermano. Aunque salga de ese lugar y te quiera atacar, no va a poder hacer nada. Amén, gloria a Dios. Pero cuando nosotros no andamos bien y queremos orar por la gente, hermanos, ¿qué va a pasar? Va a venir ese espíritu y te va a hacer mal a ti. Por eso es que hay mucha gente, hermanos, que no comprende la palabra de Dios y el espíritu quiere hacerles más daño todavía. Porque dice, ¿tú quién eres? Tú no tienes poder sobre mí. Tú no tienes autoridad sobre mí. Pero cuando nosotros somos obedientes, estamos sujetos a Dios, nuestra lámpara está encendida, nosotros nos estamos llenando constantemente de la presencia de Dios. Aún dice la palabra de Dios, Pedro no necesitaba orar veces por la gente. Muchas veces dice que solamente les pegaba su sombra y los espíritus salían de ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque tenía una autoridad que venía de parte de ¿quién? De Dios. Pero cuando la gente no está sujeta a Dios, hermanos, no tiene autoridad. No hay poder de Dios, hermanos. Por eso es muy importante, hermanos, que todos nosotros seamos obedientes para que el poder de Dios se mueva a través de nuestras vidas. Tú te vas a sorprender, hermano, porque déjame decirte, la Biblia dice que no hay judío, no hay griego, no hay varón ni mujer delante de Dios. El mismo poder que actúa en ellos puede actuar en nosotros. Y tú te vas a sorprender porque tú vas a ver un enfermo y tú le vas a decir, oye, ¿quieres que ore por ti? Con esa confianza de que tú estás sujeto a Dios. Y tú vas a orar por esa persona y se va a manifestar el Señor. Y tú te vas a sorprender, vas a decir, oh, ¿quién soy yo? Gloria a tu nombre, Señor, porque me utilizas, porque tú haces la obra por medio de mí. Amén. ¿Quién es discípulo de Cristo, hermanos? Somos discípulos de Cristo y ese mismo poder, esa autoridad está sobre nosotros. Amén. Nosotros, cualquiera de los que ya se bautizaron, que son constantes en las cosas de Dios, el poder y la autoridad de Dios está sobre ti. Puedes orar, hermano. Una persona que no ha recibido a Cristo en su corazón, ora por él. Amén. Una persona que todavía no tiene la bendición completa, tiene que esperarse. Amén. Hasta que ya, por ejemplo, la mayoría pues ya están bautizados. Pero el que no está bautizado tiene que bautizarse. Porque es un símbolo de obediencia el bautismo. Amén. Jesús le dijo a Juan cuando le impedía que se bautizara, deja ahora, Juan, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Es como decir, déjalo, porque así conviene que sea obedecido esto. Amén. Porque el bautismo es obediencia. Por eso se llama el paso de obediencia, para tener ese poder, esa autoridad de Dios. Pero no solamente termina ahí, ¿va? Porque mucha gente dice, no, pues me bautizo y ya me olvido. No, hermano, hay que estar sujeto a Dios. Hay que ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Gloria a Dios. Amén. Gloria al Rey. Aleluya. Esto es algo muy importante. Vamos a seguir leyendo.
Aleluya. Vamos a leer Lucas 10 del 1 al 24. Amén. Lucas 10 del 1 al 24. Aleluya. Fíjense cómo dice, hermanos. Lucas 10 del 1 al 24. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir, y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea en esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Eso es cuando la casa es obediente a la palabra de Dios, esa paz va a permanecer. Pero si la casa no es obediente, se va a regresar la paz. Dice: y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Tú te das cuenta que Dios nos ha dado poder. Amén. Si nosotros llegamos a un lugar y vemos gente enferma, dice que debemos de sanar a los que estén en esa casa. ¿Qué es? Que tenemos que orar por ellos, hermanos. Y Dios, como esta palabra es verdadera, va a respaldar lo que nosotros hagamos. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Amén, gloria a Dios. Siempre y cuando nosotros estemos sujetos a Dios. Amén. Amén. Estemos sujetos. ¿Por qué? Porque a veces va a haber personas que a lo mejor un domingo vienen, un domingo no vienen, o a lo mejor por su trabajo. Es gente que dice la palabra de Dios: el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y la palabra de Dios dice que este poder es para ¿quiénes? Para discípulos. Amén. Para discípulos, hermanos. Entonces nosotros tenemos que tenemos que hacerlo, hermanos, para recibir el poder de Dios. Amén. Cuando nosotros entremos en una casa, sea por cualquier razón, y veamos un enfermo, ¿me permite? Le hablas de la palabra de Dios y ya le dices: no, permítame orar por él. Dios es poderoso y Dios va a hacer la obra. ¿Cuántos lo creen? Amén, gloria a Dios. Amén. Dice: mas en cualquier ciudad donde entréis y no reciban, saliendo por las calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubiera hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón. Entonces dice la palabra de Dios que cuando la gente ve los milagros de Dios, se arrepienten, hermanos. Amén. Por eso nosotros, cuando hay un enfermo, no nos neguemos a orar, hermanos, porque el poder de Dios
se mueve a través de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén, gloria a Dios. Dice que para vosotras, y tú Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Amén. Así de la misma manera va a acontecer con nosotros si nosotros creemos lo que Dios nos dice en su palabra. Pero acuérdense que dice la palabra de Dios que Dios no quiere ¿qué? Oidores, Él quiere hacedores, hermanos. No quiere que salgas allá a la calle y ya se te olvide, hermano, que tienes que orar por los enfermos, que tienes que predicar el evangelio, hermanos. No se te puede olvidar, porque esa es tu profesión. Eso es para lo que tú fuiste llamado. Tú eres ahora una nación santa, un pueblo santo de Dios, adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No se nos puede olvidar. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Así para nosotros, hermano, Satanás está caído. Amén. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y si Dios lo dice, hermanos, es verdad. Nada puede dañarnos, hermanos. Va a haber gente que te va a salir una bruja y va a decir, yo te maldigo, te va a pasar esto. No va a pasar nada. El Señor te reprenda en el nombre de Jesús. Amén. Porque Dios lo dijo. Nada nos puede dañar. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Amén, gloria a Dios. Y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus os sujetan. O sea, no te regocijes del poder. No, dice. Sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Regocíjate en la salvación. Porque la Biblia dice, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? No, hermanos, no podemos descuidarlo. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Ahora Dios nos lo ha revelado a nosotros. ¿Quién es el Hijo? Es el mismo Padre. Amén, gloria a Dios. Amén. Es el mismo Dios. Y volviéndose a sus discípulos les dijo, aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Bienaventurados, dice la palabra de Dios, nosotros porque estamos escuchando esto, hermanos. Porque ese es poder y esa autoridad que vienen de parte de Dios. Amén. Vamos a seguir leyendo. Mateo capítulo 12, del 22 al 30. Mateo capítulo 12, del 22 al 30. Dice aquí, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. ¿Y qué hizo? Lo sanó. ¿Por qué? Porque la enfermedad de la ceguera, de la mudez, es un espíritu, hermanos. Y Dios nos dio autoridad sobre los espíritus.
Amén. Pero hay que estar sujeto a Dios para que el poder de Dios se mueva en nosotros. Dice aquí: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Es como cuando nosotros no estamos sujetos a Cristo, hermano, es como no sujetar a ese hombre fuerte. Porque ese hombre fuerte, ¿saben quién es? No, hermano, somos nosotros. Primero hay que sujetarnos nosotros a Cristo. Amén. Por eso aquí la palabra de Dios dice: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Por qué? Porque o somos de Cristo o no somos de Cristo. Como dice la palabra de Dios: te prefiero frío o caliente, porque tibio te vomitaré de mi boca. ¿Sí? Para que nosotros juntemos junto con Él, para poder entender eso, vamos a leer Juan capítulo 15, del 5 al 19. Gloria a Dios. Evangelio de Juan capítulo 15, del 5 al 19. Amén. Fíjense cómo dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego. Eso es lo que significa cuando dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Por qué dice que el que no es conmigo, contra mí es? Porque no se puede tener autoridad de parte de Dios si no está sujeto a Dios. Tienes que estar sujeto a Dios. Hay mucha gente que dice: no, yo tengo un poder de Dios. Dios me dio un don, y anda allá por el mundo sin congregarse, sin sujetarse a lo que Dios estableció. La Biblia dice que Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Amén. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando la gente dice: no, yo no necesito eso, yo puedo orar en mi casa, yo puedo cantarle a Dios en mi casa, yo puedo leer la Biblia en mi casa, está desechando todo lo que Dios estableció, toda la iglesia, hermanos. Entonces, por eso dice aquí: el que no es conmigo, contra mí es. El que no obedece lo que yo le estoy diciendo, está contra mí. Porque ¿qué le está diciendo a los demás? No necesitas congregarte, no necesitas escuchar palabra de Dios, no necesitas ir a una congregación para aprender, no necesitas, tú solito y Dios, tú y Dios. Entonces es contra Dios, porque está contradiciendo la Escritura. Contra mí es, y el que conmigo no recoge,
desparrama. Amén. ¿Por qué? Porque es como ir a juntar, no sé, alguna fruta o alguna semilla. Y si no llevas un costal, hermano, ¿qué va a pasar? Se va a desparramar. O sea, de nada te va a servir estar junto y junte si se te va a volver a caer. Tienes que llevar pues un costal para ir echando ahí todo. Así es lo mismo, es como la congregación, hermanos. Todos los que les prediquemos, todos nosotros, debemos de traerlos aquí. Porque si no, nada más estamos desparramando. No, hermanos. Nosotros somos los pámpanos, somos el fruto. Y el fruto debe de estar en un lugar. Amén. Por eso aquí dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios y obedecemos a Dios, vamos a pedir lo que queramos. ¿Y qué va a pasar? Va a ser hecho. Porque esa es la autoridad que viene de parte de Dios. Cuando nosotros estamos sujetos a Dios, tenemos el poder de ejercer esa autoridad. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Amén. Permanecer en el amor de Dios es esto, que estemos juntos. Si guardáis mis mandamientos y permanecéis, dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Amén. Cuando una persona se aleja de Dios por cualquier situación, porque tuvo un problema con el hermano o la hermana, o hasta con el pastor hermano, y dice, no, ya me voy. Ahí no hay amor. Porque la Biblia dice, llevad las cargas los unos de los otros, y cumplid así la ley de Dios. Eso es permanecer en el amor. Como yo os he amado, dice, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Y cómo nos ama Dios a nosotros? Nos perdonó todo. Amén. Así nosotros debemos de amarnos unos a otros. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Amén. Por eso el mundo nos aborrece, hermanos. Eso es permanecer en el amor de Dios. Cuando nosotros permanecemos en el amor de Dios, eso es hacer la voluntad de Dios. Entonces hay una autoridad que viene de parte de Dios. Amén. Vamos a leer Isaías 54. Del 15 al 17.
Gloria a Dios. Amén. Isaías 54 del 15 al 17. Aleluya. Qué maravilloso es nuestro Dios. Dice aquí en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare delante de ti caerá. He aquí yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos, ¿de quién? De Jehová. Y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Eso no es para todos, ¿verdad, hermanos? ¿Es para quiénes? Para los siervos, hermanos. Para los discípulos. Para los hijos de Dios, hermanos. Amén. ¿Y quiénes son los discípulos, hermanos? Nosotros, los que estamos aquí, los que obedecemos a Dios, los que tenemos ese poder, esa autoridad de parte de Dios. Y nosotros tenemos que creer que todas estas promesas que Dios nos ha dado a través de su palabra se van a cumplir en nuestras vidas, obedeciendo su palabra, hermano. Así, hay un familiar enfermo, tú ve y ora, hermano, porque Dios se va a manifestar. Dios se va a mover porque Dios quiere que esa persona esté en su presencia. Dios quiere que esa persona vea el poder de Dios, para que él vea que Dios es verdadero. Amén. ¿Por qué? Porque va a ser como cuando se sorprendían a través de Cristo. ¿Qué no es este Jesús? ¿Qué no está José, María, su padre carpintero? ¿De dónde tiene este poder? ¿De dónde tiene estas palabras? Así, hermanos, también con nosotros. Porque cuando nosotros nos sujetamos a Cristo, hermanos, empezamos a obedecer la palabra de Dios y el poder de Dios se empieza a manifestar en nuestras vidas. La gente se va a sorprender. ¿Qué va a decir? Oye, pero ¿cómo es que ahora haces esto? Si yo te conocí y no eras así. Entonces ahí es donde nosotros les vamos a llevar a Cristo. Amén. Porque Dios nos ha dado ese poder y esa autoridad a sus hijos, hermanos. Pero debemos de saber que ese poder tiene un precio. Esa autoridad tiene un precio. Y se llama obediencia. Obediencia, estar en la presencia. Tú vas a clamar a Dios en cualquier momento y Dios se va a manifestar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén.